Now I'd like to offer the floor to the distinguished ambassador of Argentina. Sir, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Desafíos post-COVID. La primera pregunta que creo que deberíamos hacernos es si este proceso de la pandemia ha sido un factor disruptivo, es decir, que vino a interrumpir el modo con que el mundo se venía desarrollando, o si es una consecuencia de la manera en que el mundo se venía desarrollando. Y responder a esta pregunta es central, porque si lo consideramos algo diferente del modelo de desarrollo, una vez superado, una vez pasada la fase más aguda, el mundo debería retomar el camino que tenía. Pero si lo consideramos una consecuencia de la sobreexplotación de los suelos y de los animales, de la deforestación, del hiperconsumo de agua en proyectos de megaminería, de mega explotación de la naturaleza, una vez sofocada esta fase más aguda, el gran desafío post-COVID es cambiar los paradigmas del desarrollo. Una segunda pregunta que me he hecho es que creo que la mayoría de nosotros ha logrado sobrevivir a todo este proceso que lleva más de un año, consumiendo mucho menos energía, mucho menos indumentaria, mucho menos elementos superfluos que lo que veníamos haciendo. Entonces me pregunto si nosotros estábamos consumiendo, si hemos podido sobrevivir con mucho menos, la pregunta es, ¿lo que consumíamos antes tenía que ver con nuestras necesidades humanas o con las necesidades de reproducción de la ganancia del capital? Por eso creo que otro desafío post-COVID es retomar la escala humana de la manera de vivir, apoyada no solo sobre valores económicos, sino también sobre valores éticos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el G20, han propuesto el levantamiento de patentes para lograr la distribución democrática de las vacunas y declarar a las vacunas bien público global. Y no lo han logrado. Es decir, esto torna al multilateralismo el algo retórico si el poder de los estados no puede sobreponerse al poder de las grandes corporaciones. Y en esto hay una doble asimetría. Una es entre estados poderosos y estados menos poderosos. Pero detrás de eso hay algo más grave todavía, que es que aún estados económicamente poderosos no han podido lidiar con las imposiciones de los grandes laboratorios. Es decir, y para esto hace falta que los estados consigamos recursos, instrumentos económicos. Y si no ha colapsado el sistema financiero mundial a pesar de la parálisis de grandes áreas de la industria, es porque esa caída de algunas áreas de la industria ha sido compensada con las mega ganancias de dos grandes sectores. El de los grandes servidores de la tecnología digital y el de los grandes laboratorios. Si los estados no recuperamos capacidad para imponer las reglas de las políticas públicas, no habremos asumido los desafíos que necesitamos para el post-COVID. Yo agradezco muchísimo la cooperación, es muy importante, muy valorable la cooperación. Pero la cooperación es una distribución de algunos excedentes que necesitan estar acompañados por una modificación de la relación estructural entre el desarrollo y el subdesarrollo. Porque hay políticas de inversiones que obligan a nuestros estados impotentes a eximirlos de impuestos, a permitirles la fuga de capital,
la libertad para girar ganancias en lugar de reinvertirlas para que haya desarrollo local, para que haya trabajo local, para que se puedan proveer de los proveedores locales y de esa manera ir modificando esa asimetría. Se ha hablado del cambio climático y es muy importante retomar en un primer plano de la agenda el tema del cambio climático. Pero quiero alertar en nombre de nuestros pueblos subdesarrollados y de desarrollo medio, que no nos hagan pagar un tercer precio histórico. El primero fue la destrucción del planeta, en la que no todos tenemos la misma responsabilidad. El segundo es haber recibido tecnologías desechables para los países más desarrollados, mientras ellos las intercambiaban por las tecnologías limpias. Y el tercero puede ser que no nos impongan estándares tan elevados para el intercambio, para las inversiones, que únicamente los puedan llevar adelante las empresas de esos países que son precisamente los que causaron históricamente las peores consecuencias para el cambio climático. Para finalizar, señor presidente, la necesidad de este cambio de paradigma en el modelo de desarrollo mundial, volver a la escala humana, esta cuestión que está de moda de creer que la libertad es únicamente ausencia de restricciones, es decir, la libertad de salir a tomar cerveza y quitarla de la dimensión de la responsabilidad social, de la solidaridad, de entender que nadie es libre únicamente por su propio mérito personal, si es que no va acompañado de políticas públicas que le den herramientas de educación, de vivienda, de salud, de infraestructura. Y esta es, en definitiva, señor presidente, de lo que se trata es de que si entendemos que la pandemia no fue disruptiva, sino que fue consecuencia de aquel modelo de desarrollo, hay que cambiar de paradigma y hay que retomar la preponderancia de los estados que en nombre de los pueblos, y aún con errores, aún con imperfecciones, aún con defectos, gobiernan en nombre de sus pueblos y no pueden estar subordinados a los intereses económicos de las grandes corporaciones que únicamente actúan en función de la reproducción de su ganancia. Esos son, creo, parte de los grandes desafíos post-COVID. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador.